Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Tiempo de Dados. En esta ocasión, esta va a ser una edición de Tiempo de Dados un poquito especial porque no voy a hablar exactamente en una edición ni una reedición y vamos a remontarnos un poquito a la historia de los años 90 de los juegos de rol. Érase de que era una compañía llamada TSR que a principios de los 90 lo petaba absolutamente. Al mando de los Rain Williams, prácticamente se podía decir que el mercado del rol en su mayor parte estaba compuesto por Advanced Dungeons and Dragons, la segunda edición del juego, y luego había algunas compañías menores que tenían algo parte del pastel. Cuando sacó White Wolf le consiguieron un poquito más del pastel, pero nunca llegaron a desbancar a Advanced dentro de lo que eran las ventas, que era lo que le importaba a TSR en aquella época. Y bueno, todo eso fue bastante bien, hasta que llegó al año 94 y salió Magic. Entonces TSR empezó a ver que sus ventas bajaban estrepitosamente. Así que lo que dijeron fue, bueno, nuestras ventas han bajado, tenemos un producto que parece ser que nadie quiere, bueno, la gente lo quiere y lo quería realmente, pero nuestras ventas han bajado, esto es inaceptable. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos sacar una nueva reedición? Anda ya, eso es de flipaos. Lo que podemos hacer es volver a editarlo con otras tapas, con lo cual sacaron esta versión del Advanced Dungeons and Dragons, una edición en la cual podéis ver que pusieron un logo que teóricamente era más moderno, que a mí no me gusta, por cierto, y bueno, la retaparon, revisaron los textos que había en su interior, hicieron que el interior, en lugar de ir a dos tintas, fuera a color, aunque la mayor parte de lo que había era texto, porque podéis ver que ni una ilustración, fondo blanco, ni una ilustración, fondo blanco. O sea, realmente era una reedición que podíamos decir... Oh, sí, una ilustración a color. Una reedición que podíamos decir que, bueno, era un poquito de cara a la galería. Mucha gente... Yo tengo a conocidos que cuando vieron que TSR va a sacar una reedición con una portada distinta, esto significa que van a avanzar el juego a una nueva edición. Al final resulta que no fue para tanto, realmente el contenido de estos libros es exactamente el mismo que había en las ediciones 5, salvo que, bueno, esta traducción ya empieza a hacer cosas, empieza a hacer algunos cambios de traducción. Y bueno, esta edición es de Martínez Roca, ya no es de 5 porque 5, bueno, hay muchas historias que hablan acerca de lo que le pasó a 5, pero la que yo tengo entendido, que a lo mejor no es la correcta, es que se metieron una santa hostia intentando vender cómics de DC a América del Sur y Centroamérica, y por temas de licencias les pegaron una denuncia la cual perdieron y 5 ya dejó de editar cómics y dejó de editar rol. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta edición así por encima. Principalmente es igual que la anterior. Hay evidentemente también una guía del Dungeon Master con las mismas características, o sea, esta es un poquito... No sé cómo se la han montado, supongo que por haber copiado otra vez el capítulo de combate, es posible. Sí, también copiaron el capítulo de combate, con lo cual consiguieron que fuera igual de gorda. Y un gran cambio de esta edición, que podríamos hablar de una especie de edición 2.5, aunque no llega, sería esto, que es el manual monstruoso, que sería lo que sería el antiguo compendio de monstruos, el que iba con hojas que se podía meter en una especie de carpesano, con lo cual podías llevártelo a cualquier parte o podías separar las hojas y llevártelas a cualquier parte. Esto en realidad era bastante farragoso a la hora de ojearlo y llevarlo encima, salvo que te dedicaras a extraer las hojas, llevarlas en una carpeta, entonces las podías perder y tal. Esto es un poquito más lo de toda la vida, el hecho de tener un manual. Gran defecto de este manual en su edición española, pues principalmente que está en blanco y negro. Está en blanco y negro y está partiendo volúmenes. Lo de los dos volúmenes, bueno, dentro de lo que cabe tampoco duele tanto, salvo que vayas a hacer una partida equilibrada que necesite los dos y entonces ya estás vendido. Pero... Y además... Uy, perdón. Lo más hiriente del tema es que la edición americana
la edición americana del mismo manual, que por cierto, por lo que estoy viendo, aquí hicieron un pequeño desastre con la maquetación. Lo peor de esta reedición del manual es que en su edición americana era color. O sea, este manual era una de las cosas que valía más la pena de esta reedición de Dungeons and Dragons. Y bueno, entonces me diréis, jo, lleva 5 minutos, me has dicho que lo mismo que el anterior. No sé para qué vale la pena hacer un vídeo de esto, porque francamente, para hacer una reedición, es que no solamente hice, en TSR no solamente hizo una reedición de las reglas, sino que además dijeron, bueno, ya que hemos comprado más de una compañía, como por ejemplo, y más de un competidor, de hecho era un poquito Microsoft en aquella época, como Dangerous Journeys, vamos a coger, bueno, y ya que no hemos evolucionado el juego en tantos años y la gente nos pide que cambiamos las reglas y tal, pues vamos a contentar a todo el mundo. No las vamos a sacar en el básico, pero vamos a sacar suplementos y los vamos a llamar Players Options. Y de esto es de lo que va el vídeo. De las Players Options. Las Players Options, no sé si... Creo que hay más suplementos. De hecho, llegaron a sacar algún que otro módulo que utilizaba Players Options, que creo que anda por ahí, pero localizarlo resultaría bastante esfuerzo ahora mismo. Se utilizaba realmente poco, tuvo muy poco soporte, pero principalmente sacaron 4 libros, que son, en orden en que fueron publicados, me parece que van así: Combat and Tactics, dedicado al combate; Skills and Powers, dedicado a la creación de personajes; Spells and Magic, dedicado a lo que sería la magia; y por último, el Dungeon Master Options High Level Campaigns, que es para campañas de alto nivel y es prácticamente el libro para el Master, y que solo debería tener el Master. Bueno, en realidad tampoco llegaba tanto. O sea, había algunas cositas en los otros libros que resultaban bastante más útiles. Pero bueno, vamos a ir hablando de cada uno en particular. ¿Cuánto tiempo llevamos? 7 minutos, está bien. Empecemos por el orden en que fueron editados. Combat and Tactics. Combat and Tactics intenta remediar uno de los mayores defectos que la gente le achaca normalmente al AD&D, que es que el combate es muy poco detallado, porque simplemente pegas, restas puntos de golpe. Pegas, restas puntos de golpe. Y esto intentaba ser un poquito con máscara y ojos. De hecho, si podéis ver, también empezaban a meter cosas como, por ejemplo, las miniaturas, las distancias, lo que son las iniciativas. O sea, empezaba a tercerificarse. O sea, reglas para duelos, con diagramas, con fabulosos diagramas sobre qué se podía hacer cuando estabas en un duelo 1 a 1 y querías más detalle en combates individuales. Lo que serían combates de masas. Combates de masas para unidades. Reglas de especialización y maestría con varios grados. Porque en Advanced tenías tenías falta de competencia. Tenías cuando tenías una pericia para saber manejar un arma, y cuando le metías 2, solamente si eras guerrero, le podías meter un +1 al ataque, +2 al daño, y además atacabas más. Aquí dicen, bueno, esto es demasiado aburrido, vamos a meter más niveles. Que bueno, eso tampoco molestaba mucho, lo que pasa es que claro, es lo de siempre. Empiezas a añadir pluses y la cosa se empieza a volver cada vez más trayera. Y bueno, reglas de combate desarmado. Y bueno, aquí hay una de las reglas así más estrella de este libro, que son los impactos críticos, porque los impactos críticos en Advanced eran una regla opcional y aquí intentan hacerlas más o menos oficiales, además de lo que serían los impactos críticos. Meten tablas de impactos críticos en las cuales intentaban tener más o menos en cuenta temas de anatomías, localizaciones de impactos, heridas permanentes. Vamos, era un auténtico
sajarraja, o sea, tablas diferenciadas para si era un PJ, un monstruo, humanoide, animal. Más reglas de equipo, más reglas de armas para que fueras añadiendo. Aquí hay cosas como el Nodachi, que hace un dado de 20. O sea... Y listas y listas y listas de armas. O sea, como podéis ver, esto es un libro de reglas opcionales. Reglas de armas de asedio, reglas de armas de asedio. Reglas para monstruos. Dependiendo de lo que pudieran hacer lo que podría hacer con respecto a la inteligencia, tácticas. Realmente es un libro que, bueno, a ver, para el precio que tenía en su época, a ver, te podía más o menos interesar. El tema está en que lo que añade al combate quizás lo convierte en otro tipo de juego. Y es uno de los grandes defectos que tienen las Players Options, que transforman un poquito el AD&D en otro tipo de juego. Y he de decir de que si metes todas las Players Options en una partida, consigues un nivel de complejidad mayor que en tercera. La otra cosa es que sea equilibrado. Porque una de las cosas que pasan con este juego es que con estos libros es que las reglas no están del todo probadas, no es como en quinta que han tenido 170.000 playtesters, aunque no todos hayan jugado, evidentemente. Aquí esto estaba muy poco probado. Y bueno, esto es por el lado de Combat and Tactics. Por el lado de... Este ya es mi libro favorito, porque es un poquito más modular que el otro. El Skills and Powers. El Skills and Powers intenta coger todo lo que es la creación de personajes, la creación de personajes fundamentalmente, y te añade paletadas y paletadas de reglas que, bueno, casi todas son modulares, puedes meter algunas, puedes meterlas todas, y bueno, añaden bastante una partida de o sea, este sí que es particularmente es un libro que, si se puede conseguir, lo recomendaría, aunque solo fuera por una o dos reglas que hacen que las partidas sean un poquito... Bueno, las partidas evidentemente no van a mejorar porque cambias un sistema, pero pueden hacer que lo que sería a nivel reglístico, de cosas que te faltan, esto lo puede aportar. Y bueno, voy a pasar a detallar, veréis que hay cosas que son un desbarre. Vale, para empezar, creación por puntos de personaje, que era una auténtica innovación en la época. Aquí más o menos te puedes generar el personaje que te salga de los... Bueno, el personaje que tú quieras. El único problema es que la generación por puntos de personaje utilizaba demasiados puntos. No sé si se aprecia por aquí, pero la cantidad de puntos es auténticamente animal. O sea, intentaba crear el personaje por puntos, pero no solamente, no como en tercera, que comprabas el personaje por puntos. O sea, comprabas las características por puntos, que te daban puntos de característica, comprabas las características y ya está. Aquí se supone que era creación del personaje por puntos, tenías una serie de puntos y luego te generabas a partir de ahí el personaje, pero no solamente la creación de características, sino también habilidades especiales, habilidades, características y etc, 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 etc. O sea, realmente intentaba convertir la creación de Advanced Dungeons and Dragons en una especie de GURPS. La regla de creación de personaje por puntos es opcional, o sea, puedes coger otra parte del libro y pasar completamente la creación de personaje por puntos. Y ya muy a posteriori es una de esas cosas que recomendaría que intentarais no probar porque es quizás lo más desequilibrado del libro. Bueno, tenemos backgrounds de personajes. Sí, tenemos trasfondos. No se la han inventado en quinta. Aquí tenemos trasfondos de personaje. Que podemos meter... Que simplemente es ver de dónde vienes. Aquí no es tan completo como en quinta, sino simplemente tiras y dices... Tiras un dado de 20 y dices... Oh, he sido testigo de un crimen. Y ya está. A partir de ahí tienes una idea básica del personaje y punto. Las tablas de las características. Aquí no se complican la vida directamente y lo que serían las características directamente lo que hacen es que en lugar de esas características te meten 12 subcaracterísticas. Aquello de ¿tienes fuerza de 18? Pues puedes tener... Pues coges esos puntos, los repartes entre dos características que cuelgan.
que una se encarga, por ejemplo, del combate y otra se encarga de la carga. Por ejemplo, tienes resistencia, que se encarga de la cantidad de carga que puedes llevar, y músculo, que se encarga de todo lo que es el combate. En destreza tenemos puntería y tenemos equilibrio. En constitución tenemos salud y tenemos forma física. En inteligencia tenemos razón, que es la que se encarga de los conjuros, y tenemos conocimiento, que es la que se encarga de las habilidades. Intuición, bueno, en sabiduría tenemos intuición, que se encarga de los bonificadores de conjuros, y voluntad, que se encarga de la resistencia contra conjuros que nos amenacen. Liderazgo, que uno es bueno, en carisma tenemos liderazgo, uno que es para directamente los seguidores, y otro sería prácticamente para las reacciones de los PNJs. Tenemos por aquí, evidentemente, lo de las razas reconstruidas para esta versión, y ya generada con toda una serie de costes de puntos de personaje. O sea, cuando he dicho lo de GURPS no le decía en broma. Te tenías que comprar la raza. O sea, te comprabas la raza y te daba un paquete de habilidades. Esto tiene sus cosas buenas, evidentemente, y sus cosas malas. Las cosas buenas que tiene es que te comprabas el paquete de habilidades y luego lo podías personificar. Cosas como, por ejemplo, te compras un elfo, que te costaba un elfo gris, que te costaba 45 puntos, y tenías una lista de habilidades. No sé si se aprecia por aquí. Aquí. Tenías una lista de habilidades con la cual podías ir comprando cosas. Como por ejemplo sueño ligero, identificación mágica, compañero, bono con arcos, y bueno, te podías personalizar cada una de las razas. Tenemos evidentemente las clases básicas del manual del jugador. Teníamos los semi-orcos que venían en este libro. Ya os dije que había reglas particulares que se podían coger directamente de este libro. Los semi-orcos es una de ellas. Porque en Advanced os recuerdo que son semi-ogros y otras razas. O sea, tenemos aquí una lista de 1, 2, 3, de 20 razas, más o menos, por lo que estoy viendo. 1, 2, 3, 4, 5. No, 21 razas. Tenemos 21 razas, desde Aracocras, Bugbears, Gnolls, Minotauros, Sátiros, Tricrins. Tenemos aquí razas prácticamente... O sea, tenemos un montón de razas prácticamente de todo. Y bueno, a pesar de que haya ilustración de un Mindflayer, aquí es porque te podías pillar un draw directamente. Y bueno, tenemos aquí las clases de personaje. Y las clases de personaje prácticamente funcionan igual, a pesar de que no las compras realmente con puntos de personaje. Sí que podías utilizar puntos de personaje para... sí que te daba la clase que te pillaras puntos de personaje para que te fueras pillando las habilidades personales de cada una de las clases. O sea, directamente no es como en Advanced que te pillas una clase directa, que te pillas una clase y te lo daba todo, sino que aquí directamente pillabas las habilidades que querías. Por ejemplo, si llevas un paladín, podías irte comprando algunas de las habilidades y otras no. Podías pillarte, por ejemplo, que el paladín puede especializarse en armas, cosa que normalmente no se podía hacer, al coste de quitarte alguna otra cosa. Y bueno, esto era algo chulo. Lo único que pasa es que, como podéis comprobar, hacía que algunos pasos que eran un puñetero trámite en Advanced se convirtieran en algo bastante complejo. Y bueno, ¿qué tenemos más por aquí? Tenemos clases... Vale, sí, tenemos aquí algo de una de las partes útiles para mí, que es los kits de personaje. Los kits de personaje, por cierto, es una cosa que no he hablado yo nunca antes. Los kits de personaje son una regla del Advanced Dungeons and Dragons que salía en los libros del buen, aquí se los tradujeron como el libro del buen guerrero, el libro del buen ladrón, el libro del buen sacerdote y ese tipo de cosas, que en inglés se llaman los completes, que eran pequeños libros que además de añadirte algunas reglas adicionales, como siempre pasa en Advanced, además de eso te añadían un cierto trasfondo. Además de pillarte, por ejemplo, un guerrero, podías pillarte un kit que era una especie de personalización. Podías decir que eras un diablista, que eras un mercenario, que eras noble, que eras un héroe campesino, y te daban una ventaja normalmente y una desventaja. Aquí juegan más o menos con esto, y te añaden
Pues bastante, por lo que estoy viendo. Unas 30 kits. Te añaden unos 30 kits que son kits que te añaden una pequeña ventaja y una pequeña ventaja. Y no están ligadas a ninguna clase. Con lo cual, si quieres, por ejemplo, llevar un guerrero mendigo, lo puedes llevar. O, por ejemplo, un mago diplomático, lo puedes llevar. Por cierto, el fondo de pantalla me está troleando un poco. Vale. Ahora saldrá todo muy blanco, pero vamos a poner Steam, que siempre mola. Vale. Bueno, tenemos 30 kits, que la verdad es que son kits que a mi juicio están bastante equilibrados entre sí, o sea, no dan grandes ventajas ni grandes puteos. En cuanto a nivel de personaje, también añaden una tirada de rango social, que lo que hace es que te determina la posición social y tal, cosa que no está nada mal. Y aquí llegamos ya por fin a lo que sería las habilidades, lo que se llaman las pericias en no armas. Aquí las pericias en no armas funcionan de otra manera. Simplemente a medida que vas subiendo de nivel vas consiguiendo puntos de personaje y te los vas gastando en las distintas habilidades. Con lo cual, no cuesta lo mismo, por ejemplo, pillarse etiqueta, que es una habilidad relativamente barata y que empieza con una puntuación alta. Tened en cuenta que aquí las pericias de Advanced tirabas un dado de 20 y tenías que sacar por debajo. Que por ejemplo pillarse arquero flechero, que cuesta 5 puntos en lugar de los 2 que te costaba etiqueta. Y bueno, es un reglas que bueno, es que tened en cuenta de que lo que serían las pericias en no armas de Advance tenían una auténtica atrocidad. Principalmente porque empezabas con unas pocas y tenías que esperarte a subir 4 niveles para pillarte una habilidad nueva. Y además esas habilidades que te habías pillado en primer nivel no subían prácticamente nunca, salvo que invertieras una casilla más en esa pericia en concreto y entonces te subía un punto. Lo cual significaba que si te lo querías subir 2 veces te tenías que esperar a veces 6 niveles, cosas así. Pero bueno, estas reglas para mí estaban bien. Lo único que pasa es que entonces sí que ya tenías que utilizar temas de puntos de personaje un poco más y tal. Y bueno, aquí tenemos otras cositas. Otra cosita que añadieron aquí, además, es que dijeron, bueno, ¿qué cosa lo está petando últimamente en el mundo del rol? Bueno, la mayor parte de los sistemas, bueno, aparte de los del Basic Roleplaying, que son una banda de frikis, están estos vampirófilos que utilizan cosas como méritos y defectos. Ah, pues los vamos a meter nosotros también. Vamos a meter méritos y defectos en Advanced Dungeons and Dragons. Que la gente pensará que es una cosa que mola. Y sí, aquí te puedes poner ambidestrismo, empatía animal, curación rápida, sentido del clima, inmunidad inherente al frío, escuchar, o sea, lo comprabas con puntos de personaje y además también tenías desventajas, con lo cual si te querías poner, por ejemplo, que eras daltónico, te lo podías comprar con este libro. O sea, este libro es una cornucopia de ideas a la cual más peregrina, algunas geniales, otras no tanto. Pero bueno, si querías meterlo, se lo metías, no había ningún problema. Te tirabas 2 días haciendo el personaje, pero lo podías hacer. Y bueno, aquí teníamos más reglas de pericias. Como no teníamos suficientes pericias con suficientes reglas de pericias con el Combat and Tactics, aquí te meten más. Te meten los grupos de armas, que si quieres no haces las competencias por armas individuales, sino las podías hacer por grupos familiares, el tema de las especializaciones te los vuelven a explicar, la maestría de las armas te la vuelven a explicar, aunque solamente te ponen un rango, en el Combat and Tactics hay 5 rangos de maestría. Y aquí, bueno, empiezan a hablarte que si del equipo, sí, hay otro capítulo de equipo aquí, o sea, pero... Y no sé si está el Nodachi. Sí, está el Nodachi. Tengo un trauma con el Nodachi, que un dado de 20 de arma me parece una pasada. Y bueno, aquí tenemos también nuevas escuelas de magia. Si no tienes suficiente con las 8 normales, aquí tienes más.
Y bueno, lo de las escuelas de magia la verdad es que está bastante bien. Esa es una de las partes del libro que mola. Porque tienes, por ejemplo, al alquimista, el geomántico, el mago de las sombras, el mago de canciones. Y bueno, son reglas que están bien. Luego además hay una de las partes más útiles de este manual, sobre todo si jugabas a Dark Sun, era que te venía un nuevo sistema de psiónica. Un nuevo sistema de psiónica que a mi juicio, a ver, sin haberlo probado mucho, considero que está más equilibrado. Está dentro de lo que es el desequilibrio del sistema de psiónica de segunda. Porque ya más o menos está todo más o menos pensado, las habilidades tienen las dificultades, no es cada poder como si fuera una habilidad, sino son habilidades que van con una cosa llamada el gaco mental. También aquí la clase de psiónico también explicada. Y bueno, es un libro, a ver, el Skills and Powers, dentro de los libros de Player's Options, es el libro de Player's Options. Este es el libro de Player's Options. O sea, este es, te lo pillas y, bueno, te pueden pasar varias cosas. Una de esas es que te ríes mucho. Pero otra es que digas, ostras, mira, esta idea tampoco está tan mal, esto se podría aplicar, esto, oye, esto me ahorra un poquito de espacio. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba utilizar los kits de este libro. Porque los kits de este libro, dentro de lo que caben, están equilibrados, tienes una lista más o menos cerrada, no se descantilla todo, no se descantilla todo demasiado. O sea, este libro para mí no está mal. Y bueno, tenemos por aquí ya dos libros más. Estos son ya bastante monotemáticos, así que no me dedicaré a utilizar tanto tiempo como en el Skills and Powers. Está el Spells and Magic, que el Spells and Magic es de magia. Fundamentalmente lo que tiene es que te... y además el tipo de letra, no sé si lo veis, pero es bastante más denso. Lo que hace es que directamente te mete más escuelas de magia. Porque no había suficiente con haber 8 más 6 de las anteriores, sino que te meto más. Como por ejemplo, escuelas de filosofía, que bueno, eso era lo que había antes. Sí, estas son las típicas. Las escuelas de efecto, que van por tipo de efecto, como aire, tierra, fuego, agua, magia dimensional, fuerza, sombra. Las escuelas de taumaturgia, que sean la alquimia, el artificio, la geometría, la canción y la magia salvaje. Y tenemos aquí reexplicado lo que sería la clase de... Tenemos aquí reexplicada la clase de mago. Que bueno, la verdad es que esta explicación de la clase, esta expansión de la clase de mago, la verdad es que no está mal. O sea, lo que tenía yo no estaba mal. Aquí vemos un apartado de magos como el del Skills and Powers, pero mucho más expandido, principalmente porque podíamos meterle limitaciones a nuestros conjuros, más teniendo habilidades especiales. Aunque aquí ya te advierten de que es posible, solo posible, que utilizando estos libros hagas algo desequilibrado, lo cual es altamente posible. Probable, de hecho va a pasar seguro. Y tal, hacemos lo mismo evidentemente con los sacerdotes. O sea, puedes meterle habilidades especiales. Para que os hagáis una idea de las habilidades especiales, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes puedes poner resistir a drenaje de energía. Y además tiene 2 grados. Y bueno, aquí tenemos además lo mismo expandido para otros lanzadores de conjuros, como los rangers, paladines. Son un poco de los multiclases, de los monstruos que pueden lanzar conjuros, pero no les meten cosas como puntos de personaje, evidentemente, porque no vamos a complicar los monstruos tanto como para crearlos como si fueran un PJ. No llegaron a ese nivel de locura. Bueno, ese nivel de locura y ese nivel de genialidad. Por algo, algunos amamos tercera. Bueno, de hecho la mayoría amamos tercera realmente. Tampoco vamos a por aquí a tirar bombas a la gente. Y bueno, tenemos por aquí nuevas habilidades. Aquí esto dependía mucho de que tuvieras el Skills and Powers. Pero bueno, podías jugar sin ello. O sea, si no tenías puntos de personaje, te decían, pues mira, tienes tantas casillas, las repartes y vas haciendo. El arte en este libro
por cierto, me gusta más que en el manual del jugador. Por lo menos yo lo encuentro que está un poquito mejor repartido. Teniendo en cuenta que la maquetación en sí no es algo que me encante. Y bueno, por aquí teníamos reglas de equipo, componentes de conjuros, lo que cuestan, más componentes de conjuros y lo que cuestan. Yo he de confesar que una vez tuve la locura de hacer que los magos lo llevaran. Y fue un infierno. Magia. Vale. Aquí hay una de las cosas que más me gustaron en su día, que es que plantearon un sistema de magia por puntos de magia. O sea que tenías un pool de puntos de magia y te dedicabas a gastar dependiendo del nivel del conjuro que fueras lanzando. Evidentemente tenías un tope con respecto del nivel que podías lanzar con respecto a tu nivel. Lo desequilibrante del tema es que, claro, lanzabas conjuros como te salía, o sea. Si la gente que se queja de quinta es que no conocían este libro. Y bueno, hay otros... utilizan este sistema, ya que te ponemos un sistema de magia por puntos, vamos a meter sistemas alternativos de magia por puntos. Como por ejemplo los canalizadores, que conseguían puntos de magia a base de machacarse el cuerpo. Bueno, machacarse el cuerpo a base de energía. Los brujos y las brujas, que ya directamente lo que hacían era que funcionaran un poquito como los poderes oscuros de Ravenloft. Y bueno, a medida que iban avanzando se iban volviendo cada vez más corruptos. Y la verdad es que había cosas de temática de magia que en este libro molaban bastante. Luego teníamos, por ejemplo, los preservadores y profanadores de Darksun, explicados bajo este sistema. Y bueno, aquí la verdad es que estaba bien porque era un sistema de magia, por ejemplo, el sistema de magia de profanadora que llevaban tenía un poquito más de cara y ojos que de Darksun. De hecho, si alguna vez hubiera jugado a Darksun, me hubiera dado por jugar en serie de Darksun, seguramente hubiera utilizado el sistema de magia de aquí. Tiene un poquito más de sentido, por lo menos en algunas cositas. Alienistas y invocadores. Esto ya directamente es para invocar cosas chungas. Por cierto, esta ilustración mola un huevo. Y el problema es que se podían volver bastante locos si tenían lista de locuras y fobias. Y bueno, aquí te explican cómo funcionaría el tema de los clérigos con el sistema de magia por puntos. Teníamos el tema de canalización, de hecho de poder canalizar la magia, que era lo más normal. Sistemas de magia ritual para poder utilizar que la magia tuviera condiciones de lugares, condiciones de ofrendas que se tuvieran que hacer. La magia condicional, de esto sé que no me acuerdo. Iba con condiciones. Vale. Que iban con condiciones, supongo que sí, que iban con condiciones que dependían más o menos del dios, de que había magia que favorecía, magia que desfavorecía. Lo veo un poquillo más complejo de lo habitual. Pero bueno. Y luego está la magia druídica, que te dice, puedes utilizar la magia de los preservadores, que ya está bien, tal y como le hemos puesto. Y bueno, aquí además evidentemente te ponen lo que es el tema de descubrir y desarrollar tus propios conjuros, que la verdad realmente es un sistema como bastante freeform, o sea, es un sistema como bastante a tu gusto, con lo cual ya te van advirtiendo aquí, oh, qué cosas que no deberían crear, y recargar objetos mágicos, es increíble recargar objetos mágicos. Y bueno, aquí tenemos lo que sería las reglas de conjuros en combate, con sus propias reglas de críticos. No íbamos a olvidarlos. No teníamos suficiente con críticos en combate, tenemos críticos en conjuros. Dependiendo de críticos de electricidad, de fuego, de constricción, de cortantes, impactos y heridores de vibración. Y evidentemente tenemos, como no podía faltar en un libro que se llama Spells and Magic, conjuros nuevos. Y la verdad es que estos libros, la verdad es que algunas cosas eran bastante chulas, como por ejemplo que tenían el catálogo de los distintos mundos que tenían detrás. Es un pequeño mini catálogo que es muy chulo. Y bueno, por último, y ya acabamos con esta especie de especial que me parece que se me ha alargado muchísimo.
Vamos a meter. Por cierto, el tono de este especial va a ser bastante... Es bastante distendido. Principalmente porque además que hace un calor impresionante. Estoy sudando a chorros. De estos libros prácticamente se puede hablar, pero no es exactamente un hito en la historia del rol. Pero valía la pena de que por lo menos los presentara. Este por cierto, el High Level Campaigns, lo conseguí de oferta, porque evidentemente tenía un pequeño problema. Como podéis ver, tenía un pequeño problema. Así que lo vamos a leer al revés. Lo vamos a leer por aquí. Por cierto, en la primera portada también te indicaban lo que necesitabas para poder jugar y tal. Y aquí empiezan a hablarte de las 7 máximas, de que si la progresión, que si las tablas, que si la progresión de daño por nivel, empiezan a ponerte tablas y tablas de las 7 máximas, comparativas de cosas que pasan cuando hay niveles altos. O sea, esto ya es directamente... empiezan a hablarte de que si los niveles altos, que si no es bueno que haya tanta progresión. Aquí hay una tabla súper interesante que creo que no se va a poder ver, que es la tabla de demografía por nivel, que empiezan a hablarte de cuánta gente en una población general de 1.300.000 habitantes tiene nivel 18. ¡1! ¿Cuántos tiene? O sea, wow. De nivel 12, ¿cuántos hay aproximadamente en una población de 1.000.000? 64. O sea, empiezan a hacer números, cábalas, y empiezan a hablar acerca de cómo se hacen las partidas de niveles altos y tal. Y bueno, las aventuras. ¿Cómo se hace? Bueno, realmente este es el libro que tiene más temas de roleo. O sea, este es el libro que está quizás menos desequilibrado. De hecho, es el menos desequilibrado de todos. Porque precisamente habla de los niveles altos. Y habla de los niveles altos desde el punto de vista de hacer las partidas. Y de intentar poner restricciones a los desequilibrios. Lo cual está bien. O sea este es probablemente el libro menos desequilibrante que hay. Y bueno, aquí te hablan un poquito acerca de lo que es el cambio de mundo a mundo, con más tablas, evidentemente. Tablas de las condiciones que hay en los distintos mundos, dan un poquito de la gran rueda, de la ambientación de Planescape. Y te habla de que, bueno, de que en un mundo hay varios aspectos, que por ejemplo como calcular la tecnología, el índice mágico que tiene, el índice de ecología, cosas que pasan en los distintos mundos. Y bueno, aquí es cuando aportan alguna idea que apunta a la tercera edición, aparte de los puntos de personaje y la creación enrevesada del Skills and Powers, apuntan algunas cositas que apuntan un poquito a tercera, que es el hecho de intentar hacer monstruos como si fueran personajes, el hecho de cómo calcular las características de un bicho a base de las características tan elementales que había en segunda. Pues aquí te indican cómo calcular qué fuerza tiene, qué destreza tiene, qué constitución tiene. Mira esta ilustración de Risley. Y bueno, empiezan a hablarte de los monstruos legendarios, de los monstruos más destacables, aquello en plan, no basta con meter una medusa, puedes meter la medusa, la madre de todas las medusas, y meterla en una partida. Cómo ir metiéndole cosas, como por ejemplo efectos de miedo, cómo se bonifica todo lo que tiene. Que en plan, evidentemente una medusa la gran medusa no petrifica igual que una medusa normal. Un dragón que sea legendario no va a ser un dragón que haga el mismo efecto que un Grand Wyrm normal, sino que será más potente. Pero no se descantillan mucho, o sea, no se pasan. No se pasan 3 pueblos. Aquí te hablan de los objetos mágicos. Principalmente tenemos que hablarte de nuevos objetos mágicos y de magia. Lo que te hacen es un poquito como lo que era la guía del Dungeon Master de primera edición, y se pueden hablarte de lo que hace cada uno de los conjuros y los posibles usos que puedan hacer los jugadores. Realmente es un libro en este aspecto que no está mal. O sea, realmente es una buena lectura, porque aporta ideas, cosas como por ejemplo las cosas que puede llevar, por ejemplo, una bolsa de contención en cuanto a aire que puede tener, galones de agua. O sea, no está mal. O sea, es el típico paraíso de reglas nerds,
oh, bueno, aquí hablan acerca de esto. Joder, es que hablan de prácticamente todos los objetos mágicos. Estoy viendo por aquí el cetro de absorción. Y bueno, te detallan, o sea, escogerte todos los objetos mágicos y los conjuros y decir, pues mira, además puede pasar esto, se lo metes en una partida, se puede utilizar de tal manera, incluso lo puedes utilizar para que los penejotas lo usen así. O sea, esto es un libro de muchinqueo para masters. Y bueno, aquí te hablan acerca de la creación de objetos mágicos. Esto ya es un poco más detallado que lo que había en el Spells and Magic realmente, porque ya te hablan acerca del coste que tienen la creación de objetos mágicos. Esto ya es bastante más tercera, mucho más tercera. Y los puntos de experiencia que te cuesta hacer un objeto. Aquí ya también te cuesta puntos de experiencia, lo cual dices, vale, esto es tercera. Esto ya es muy tercera. Te hablan de los duelos mágicos, o sea, pero lo que pasa es que lo malo de las reglas de los duelos mágicos es que normalmente suelen ser reglas que están como un apartado, un añadido aparte, que los puedes utilizar en un mundo, si no, no lo utilizas. Y bueno, esto va muy bien. Por cierto, creo que me va a salir uno de los vídeos más largos desde los de quinta, por lo que estoy viendo. Bueno, aquí te hablan acerca del protocolo dentro de los duelos mágicos. La verdad es que lo de los duelos mágicos además vienen con su propio diagrama que tenías que utilizar para ver dónde se quedaban los efectos, si combinaban, efecto contra efecto. O sea, es como una especie como de reglas de certamen de Ars Mágica, versión maxi. O sea, esto es más detallado que lo de Ars Mágica. O sea, es increíble. Y bueno, aquí te hablan acerca de, evidentemente, como no podía faltar en un libro de niveles épicos, aquí ya te hablan de la magia épica, pero no una magia épica como la que había en Dark Sun, de la cual no he hablado todavía, en la cual te añadían conjuros de nivel 10 y cosas así. Aquí te hablan acerca de los True Dwemer, o sea, algo así como los recursos auténticos o la magia auténtica, que serían conjuros que estarían por encima de lo que sería el deseo. Y que realmente lo que hace, en lugar de lanzarse, técnicamente se diseñan en base a lo que tú quieres que hagan. Y dependiendo del tiempo que quieras hacerlo, el tiempo que quieras dedicarle y tal, tiene una dificultad de lanzamiento. O sea, tú puedes hacer un conjuro que afecte a un plano entero o que crea una gran maldición que arrase países, pero tardarás mucho. Si lo quieres tardar poco, vas a tener que empezar a hacer cosas, chaval. Vas a tener que empezar a ponerte las pilas porque, salvo que tengas algún componente muy especial, es muy poco probable que lo consigas. Por ejemplo, por aquí hay tiempos de preparación de un año, por ejemplo, para lanzar un conjuro. De preparación, ¿eh? Para tener los componentes y ese tipo de cosas. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, conjuros ya preparados. No me acuerdo qué era lo que se tiraba. Con dificultad final. Ajá. Que tirabas dados de 100 para ver si habías preparado el conjuro. O sea, aquí hay... Lo malo de estas reglas es que normalmente son reglas que quedan un poco como encima de todo. Y no casan mucho con nada. O sea, el problema de estas reglas es que no tienes una sensación de un todo unificado que más o menos hagan que las reglas sean más o menos coherentes. En eso tercera ganó por goleada esto. Esto era más detallado, o sea, si lo aplicabas todo, tenías personajes detalladísimos, tenías situaciones detalladísimas, pero te faltaba la cohesión. Y sin cohesión está el desequilibrio, y si está el desequilibrio, esto no hay por dónde cogerlo. Y bueno, por aquí tenemos las personajes por último, el último capítulo de los personajes de nivel alto. Este es el más de PJs. Te añaden cosas de reglas y habilidades especiales y ventajas y desventajas para personajes de nivel alto, que no deberían estar en manos de personajes de nivel bajo. Lo de las ventajas y desventajas, por cierto, suena mucho a dotes y sí, suena a dotes. De hecho, las de este nivel son prácticamente dotes. Aquí tenemos todo lo que es las tablas hasta nivel 30 de progresión. Y lo que sería la progresión de conjuros más allá de nivel 30. Y francamente, no está tan desequilibrado como parece. Principalmente porque, por ejemplo, los guerreros no avanzan el Gako más allá de nivel 20. Y bueno, lo que te hace es que te refrene un poco el tema del avance y se estanque un poco porque ya dices, bueno, ya 20, ya... Si empiezas a subir más, ya la cosa desbarra mucho. Ya a nivel 12 o 13 normalmente Advance solía desbarrarse. Por lo menos en mi experiencia personal.
Y bueno, ya que en algún sitio te digan de que por lo menos te restringas un poco, ya está bien. Y bueno, ya con esto me parece que ya hemos acabado con lo que serían los cuatro libros del Player's Option. Esto mucha gente lo llama el Advanced 2.5 y la verdad es que se entiende bastante por qué. De hecho, si aplicaras todas las reglas de aquí, tendrías un juego que se parecería en el nombre al Advanced. El tema está en que, evidentemente, mezclar los libros básicos con todo esto hace que cosas como, por ejemplo, Pathfinder se queden en... O sea, el nivel de complejidad de tercera es prácticamente el de un niño básico comparado con esto. Y bueno, luego está el tema de desequilibrios. Esto está ultra desequilibrado. Esto es el desequilibrio extremo. Yo si me tengo que quedar con un libro, creo que ya lo he explicado a lo largo del vídeo, yo me quedaría directamente con este. Principalmente porque es el que tiene más ideas, quizás es el que tiene más desequilibrios, pero es para mí es el libro definitorio de esta edición. No te complica tanto la vida como, por ejemplo, con tablas de críticos y tal, pero no está mal. Yo pillaría de aquí Kids, por ejemplo, el sistema de habilidades, que no me desagrada nada. Y del libro de magia me pillaría cosas como las escuelas. Y el sistema de puntos de magia con muchísimos reparos, salvo para cosas muy específicas. Y evidentemente la psiónica de aquí. Aunque la segunda edición que sacaron de la caja de Dark Sun, utilizaban directamente este sistema de magia y te cogían las reglas y te las metían. Cogían las reglas de psiónica de aquí y las metieron directamente en esa caja. Y bueno, esto ha sido Player's Option. Esto ha sido Advanced Dungeons and Dragons 2.5. Espero que haya sido un vídeo, a pesar de que haya disgregado, me haya trabado y haya dicho alguna que otra burrada, espero que haya sido un vídeo ilustrativo acerca de unos libros que, la verdad, están bastante desnostados, pero valía la pena hablar de ellos, aunque solo fueran unos minutillos. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.